En el informe que acabamos de mostrarles, el desarraigo y la timidez fueron las dos conductas que resaltaron en el adolescente. En ambos casos, según la psicología, existen técnicas de superación que explican lo sucedido con Hernán. Hernán nos había contado que debió dejar sus amigos y a la familia para estudiar a prácticamente 500 kilómetros de su zona, que es San Pedro. Según los expertos, el joven pudo haber tenido al principio dificultades para adaptarse a su nuevo ambiente. Sostuvo que a Hernán le sirvió y mucho el acompañamiento de sus compañeros y profesores para asumir la distancia y la situación de desarraigo. Sí es una situación traumatizante, sí es traumatizante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Por qué él se fue? ¿Cuáles son las situaciones? Y ahí sí verdaderamente va a depender en dónde se fue a quedar este joven o esta mujer, niña, adolescente, ¿verdad? Entonces, caramba, sí hay un riesgo importante, como bien mencionas, la pérdida de las amistades, la pérdida de una identidad, de dónde estoy. Y empieza un conflicto bastante interesante. El adolescente presentó una timidez muy grande que le costó el relacionamiento. La psicología aporta varias técnicas que de seguro Hernán habrá utilizado. Hay técnicas en habilidades sociales que se pueden ir introduciendo dentro de la persona. Se trabaja mucho con él. Hay test. La psicología, como es científica, utiliza muchos test, por ejemplo, para saber el grado de situación, o sea, saber si la persona está con una depresión. Hay test para cada edad. Como este, hay miles de casos, y según la psicóloga, solo la aptitud de superación pueden hacer que cualquiera mejore su desarrollo en la sociedad.